Bueno, entonces ahí ya pueden ver la guía, por lo menos, el material. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, profe, sí. Bueno, listo. Entonces, esta guía ya se la envié a Jorge para que se las publique por el grupo. Bueno, entonces, vamos a ver lo que es la creación de los formularios en la herramienta de Excel. Pero antes que todo, recordar que los formularios se crean o se hacen para captar, almacenar, guardar o registrar todo tipo de información en Excel. No solo los podemos crear en herramientas Excel, también podemos crear formularios, digamos, existe una herramienta de Google que son los Google Forms para poder almacenar información. Esos también son tipos de formularios. Cuando creamos un correo electrónico debemos llenar un formulario. Cuando nos registramos en cualquier página de internet también debemos llenar algún formulario. Entonces los formularios están implícitos en muchas de las aplicaciones tanto de escritorio como de internet o de tipo online, ¿sí? Entonces vamos a ver la forma de cómo vamos a crearlos y programarlos aquí en Excel, que son muy útiles para poder desarrollar aplicaciones o pequeños programitas que se pueden desarrollar utilizando Excel. Digamos que esta ya sería como la parte más avanzada que tiene si estuviéramos haciendo un curso complementario de Excel. Entonces sería esta parte ya de lo que tiene que ver con la programación en Excel. Entonces, todos esos programitas que muchas veces uno encuentra por internet, que programas para liquidar nómina, para liquidación de factura, para liquidar cuentas médicas, ¿sí? Todo ese tipo, ¿sí?, de aplicaciones, uno podría crear sus programitas, sus pequeños programas en Excel utilizando este tipo de herramienta. Bueno, entonces, cuando vamos a crear un formulario, de igual forma, debemos abrir un archivo Excel, ya saben, debemos guardarlo con formato habilitado para macros. Entonces, pueden ir abriendo un archivo, le pueden poner formularios y lo guardan habilitado para macros. Listo. Entonces, todos los formularios en Excel se crean en el editor de Visual, en la pestaña desarrollador. ¿Sí? Entonces, desarrollador y vamos al editor de Visual Basic, donde creamos los módulos para poder crear las macrofunciones. Listo, entonces aquí en este editor es donde vamos a crear el formulario, nuestro primer formulario de ejemplo, para que ustedes vean cómo se diseña y cómo vamos a ejecutarlo, a ponerlo en marcha. ¿Listo? Bueno, entonces para poder crear un formulario necesitamos insertarlo. ¿Dónde lo insertamos? Desde aquí el editor de Visual vamos a la pestaña arriba insertar, donde insertamos los módulos, pero escogemos el User Form, que es un formulario, User Form. Damos clic ahí y observen la ventanita que nos muestra. Entonces, este que está aquí en grisecito con ese poco de puntos es el formulario, que en este momento pues está vacío y nos aparece un cuadro de herramientas que son los controles con los cuales podemos diseñar nuestros formularios. Entonces, hay muchos controles, hay controles de etiquetas, cuadros de texto, cuadros combinados, listas combinadas, botones de acción, botones de verificación, ¿sí? Controles de ficha, controles de comando, controles para insertar barras verticales, barras laterales e insertar imágenes, ¿sí? Entonces vamos a utilizar los más importantes o los que más se utilizan para la aplicación y el diseño de este tipo de herramienta. Bueno, entonces ya teniendo este formulario, entonces vamos a ir diseñando nuestro primer formulario, ¿sí?
En el material que les voy a, a pasar una vez terminada la sesión, ¿sí? Entonces, aquí está el material, como siempre se los publico, paso a paso, ¿sí? De cómo deben ir creando un formulario, cómo deben ir programándolo. Entonces, aquí está el código con el cual se programa ese tipo de formularios, ¿sí? Y cómo lo ejecutamos ya en la hoja de Excel, ¿sí? Entonces, vamos a ver toda esta partecita para que después a ustedes les quede como tareita ejecutar el resto del material. Bueno, entonces hay varios controles que vamos a utilizar para el diseño de nuestro primer formulario, que son las etiquetas, que son las que nos permiten insertar texto aquí dentro del formulario. Entonces, ¿cuál es esa etiqueta? Acá en el cuadrito de herramientas es este botoncito que tiene la A mayúscula, ¿sí? Ese me representa una etiqueta que me permite digitar un texto aquí en el formulario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, le damos clic al botoncito de la A mayúscula y luego clic acá dentro del formulario, ¿sí? Donde queremos que aparezca. Entonces, nos aparece, mira, al darle clic aquí en etiqueta, nos aparece acá un label. ¿Sí? Entonces, label o label, como está ahí escrito en inglés, es etiqueta, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos? Entonces, simplemente le damos un clic adentro del label, uno solo, no dos, uno solito, para poder entrar y ya podemos borrar ese título que está ahí y podemos colocar el texto que nosotros queramos que aparezca. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un formulario para registrar clientes. Registrar clientes. Con estos cuadritos blanquitos que están a los lados podemos ampliar el tamaño de las etiquetas, ¿sí? Cuando el texto no quepa sobre el label. Listo, entonces miren. Ahí tenemos nuestro primer texto en el formulario o nuestra primera etiqueta. A este tipo de etiquetas podemos cambiarle el color de la letra, el tamaño de la letra, el tipo de letra. Inclusive podemos cambiarle el fondo, el color de fondo a este control etiqueta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, todos estos controles, cuando los insertamos acá en el formulario, ¿sí? Van a tener unas propiedades, ¿sí? Si ustedes se fijan bien, acá a la izquierda me aparecen las propiedades del label 1, que es este que acabamos de escribir aquí, ¿sí? Entonces, label 1 es este que acabamos de escribir aquí. Entonces, aquí tenemos todas las propiedades de ese cuadrito, ¿sí? ¿Cuál es la propiedad que me permite cambiarle, por ejemplo, el color de letra? Entonces, buscamos aquí y la propiedad que dice for a color, ¿sí? Es la que me permite cambiar el color de la letra. Entonces, damos clic en el botón de la flechita que nos aparece a la derecha, ¿sí? Escogemos la pestañita paleta y podemos escoger el color de letra que queremos con la que aparezca ese título registrar clientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongámosle para que se vea rojo. Entonces, miren que automáticamente cambió el color de la letra de nuestro texto. ¿Sí? Ahora, si queremos cambiarle el tamaño, el tipo de letra, ¿sí? Lo hacemos en la propiedad font, la que está arribita de for color. Font. Les damos clic en el botoncito de los tres punticos y nos va a desplegar o a abrir una ventanita, esta. ¿Sí? Sí, muy similar a la que uno utiliza para cambiar formato en Word. ¿Sí? Entonces, miren, aquí podemos cambiar en este primer cuadrito el tipo de letra que queremos que aparezca acá. Si queremos ponerle negrita, cursiva, y si queremos cambiarle el tamaño. Si queremos aplicarle también un título con un subrayado o tachado, también podemos activarlo desde estas dos opciones. Entonces vamos a cambiarle el tipo de fuente. Por ejemplo, escojamos para que se distinga de la que está ahí, Algerian.
Algerian. Vamos a ponerlo con negrita, ¿sí? Negrita normal, esta es negrita cursiva, esta es negrita normal, ¿sí? Entonces con negrita normal y pongámosle que sea de un tamaño 14. Le damos a aceptar y observen cómo nos cambió el tipo de letra. Entonces ampliamos la etiqueta para que nos aparezca el texto completo. Entonces miren, entonces, de esa forma vamos modificando nuestros textos aquí dentro del formulario. Entonces recuerden entonces, que cada uno de estos controles van a tener sus propias propiedades, las cuales podemos modificar, ¿sí? Para que se vean de una forma distinta. Entonces, para las etiquetas, para cambiarle el color de la letra, recuerden en la propiedad for color, damos clic en la flechita, paleta, y escogemos el color que queremos que aparezca. Y para cambiarle el tipo de fuente, en la propiedad font, damos clic en los punticos, y podemos aplicar el tipo de fuente, si queremos con negrita o cursiva, y el tamaño, que fue lo que hicimos con este título. Ahora, si queremos aplicarle un color de fondo al cuadrito, aquí al label, entonces utilizamos acá en las propiedades el backcolor, ¿sí? Color de fondo. Traduce en español esta propiedad, backcolor. Entonces damos en la flechita, paleta, y le podemos poner un color de fondo. Entonces el color de fondo debe ser diferente al color de la letra, ¿sí? Para que se vea el cambio. Entonces, por ejemplo, pongámosle amarillo, miren. ¿Sí? Entonces, Entonces, una pregunta. debe. Usted ahorita nos vuelve a explicar nuevamente cómo entramos allá, pues a esto como tal, porque es que la verdad estoy un poquito perdido. Ya. Mira. Ustedes deben de guardar la hoja de Excel con formato habilitado para macros, así como hacían en la guía 9. Van a la pestaña desarrollador, hablen en el editor, ¿sí? De Visual, para insertar uno de estos formularios, van a insertar y le dan User Form. Entonces, ese User Form es este cuadrito aquí en gris con ese poco de punticos. ¿Listo? Entonces, de esa forma abrimos esto. Y para aplicarle, para ir diseñando nuestro formulario, utilizamos la etiqueta, el control etiqueta, que es la que me permite crear o digitar texto dentro del formulario, así como el que hicimos aquí. ¿Ya? Y para cambiarle el color de fuente, el tamaño, el tipo de fuente y el color de fondo, entonces utilizamos las propiedades que les acabo de indicar. Te recuerden, backcolor para el color de fondo, font para el tipo de letra, para aplicarle negrita cursiva y para cambiar el tamaño, y for color para cambiar el color de la letra, que fue lo que acabamos de utilizar aquí. Entonces vamos a crear otra etiqueta para ver nuevamente esos pasos. Entonces damos clic en etiqueta, que es la mayúscula, damos un clic acá dentro del formulario, me aparece ahora label 2, este es el label 1, aquí el label 2, damos un clicito, solo uno dentro de la etiqueta, borramos ese título y escribimos el texto que queramos que aparezca. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un campo que se va a llamar número de documento. Y una etiqueta que se llame número de documento. Entonces ahí la tenemos. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a cambiarle las propiedades. Entonces vamos a dejarlo así como dejamos este label de acá. Entonces lo seleccionamos. Miren que en las propiedades, si escojo aquí, dice label 1, acá en la izquierda. Si escojo entonces ya me dice label 2. Entonces vamos a cambiarle las propiedades a esta etiqueta. Entonces empezamos. Podemos empezar con el color de fondo. Recuerden, backcolor, clic en el botón, paleta, y escogemos un color de fondo que queramos. Entonces vamos a dejarlo con el mismo color de fondo, así amarillo. No es el otro amarillito, este de aquí creo que es. Bueno, dejemos ese amarillo. Entonces, color de fondo.
tipo de fuente. Entonces, aquí en font, para el tipo de fuente, vamos a darle clic a los botoncitos, nos aparece la ventana, y le vamos cambiando el tipo de fuente que nosotros queramos que aparezca. Entonces, si queremos, el que está con el título de arriba, ese es Algerian. Entonces, buscamos aquí el texto Algerian, ¿dónde está? Está más arribita. Aquí, mira. Uy, se me pasó. Utilicemos otra diferente. Por ejemplo, esta Bernard MT, ¿sí? Para este label. Entonces, pongamos lo que sea oblicua, es decir, con cursiva, y pongámosle tamaño 10. Entonces, le vamos a aceptar, y miren cómo ya me cambia las propiedades de el tipo de letra, todo lo que escogí en esa opción. Entonces, si queremos ponerle un color de fuente, entonces aquí en la propiedad for color, paleta, y podemos ponerle el mismo color, por ejemplo rojo. Miren, ahí la tenemos. ¿Listo? Entonces, lo mismo que hicimos acá, se lo aplicamos a este otro de acá. ¿Listo? Entonces, volvamos a crear otra etiqueta. Un clic dentro. Y esta etiqueta se va a llamar nombre cliente. Nombre del cliente. Y le vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, nuevamente, vuelve y juega para que se den cuenta los que aún no han captado. Escogemos la etiqueta, vamos a las propiedades, color de fondo, paleta, amarillo, tipo de fuente. Aquí escogimos fue Bernard MT, este de aquí, oblicua, comprimida, y tamaño 10. Vamos a aceptar, y ahí lo tenemos. Ahora le cambiamos el color de la fuente en for color, paleta y color rojo. ¿Sí? Entonces, miren, ya tenemos dos etiquetas. Y vamos a crear una tercera, última para este ejemplo. Entonces, apellidos cliente. Entonces, color de fondo amarillo, tipo de fuente Bernard MT, aquí está, oblicua y tamaño 10. Y ahora sí el color de la letra, rojo. Listo, entonces miren, ya insertamos tres títulos o tres textos en el formulario, utilizando este control acá, etiqueta. Te recuerden, el botoncito de la mayúscula para insertar texto dentro del formulario. Bueno, ahora, si queremos un control que me permita digitar los datos dentro del formulario, entonces necesitamos un control que se llama cuadro de texto o text box. Entonces, ese control es el botoncito de aquí, el de la AB minúscula, ¿sí? Entonces, este botoncito, miren que ahí aparece cuadro de texto de una vez, es el que me permite digitar texto dentro del formulario. Entonces, ¿cómo lo usamos? Damos clic en el cuadrito y lo ubicamos, por ejemplo, aquí al lado de la etiqueta número de documento. Entonces miren que nos aparece un cuadrito en blanco, entonces podemos ampliarlo de los lados, ¿sí? Y ya me va quedando para poder digitar los números de los documentos de nuestros clientes. Insertamos otro
para recolectar los nombres de nuestros clientes. De igual forma, para recolectar los apellidos de nuestros clientes. También de esta manera, uno va a ir diseñando ese tipo de formularios, ¿sí? Que ustedes ya conocen, ya los han visto en internet, los han utilizado, solo que creo que no los han creado, los han diseñado. Entonces esta es una buena forma de mirar cómo es que se crean ese tipo de formularios. Entonces, en este formulario vamos a capturar datos de nuestros clientes, que son el número de documento, el nombre y los apellidos de nuestros clientes, ¿sí? Entonces no lo vamos a hacer tan grande, pues para no extendernos tanto en el ejemplo. Listo. Ahora, los formularios generalmente, cuando ustedes crean una cuenta en cualquier página de internet o en un formulario de Google Forms, ¿sí? Ustedes terminan de digitar toda la información y recuerden que siempre al final ustedes tienen un botoncito con el cual envían los datos, ¿sí? Es el que hace el registro ya al final. Entonces, ese tipo de botoncitos acá en los controles, en el cuadrito de controles, es este botoncito que está aquí, el botón de comando, este que está como en la mitad, en la segunda línea, ¿sí? El botón de comando, este cuadrito. Le damos clic a ese cuadrito y luego le damos clic acá dentro del formulario. Entonces miren que nos aparece un botoncito, botón de comando. Damos un clic dentro para cambiarle el nombre. ¿Sí? Entonces ahí está, borramos lo que está ahí y le ponemos lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, registrar cliente. Le damos, ¿quién se conectó? Entonces miren nuestro primer botoncito creado. Entonces, y podemos generar otro botoncito que regularmente aparece en los formularios, que es el de cancelar. Insertamos un nuevo botón, damos clic adentro, borramos y le digitamos el texto que queremos que aparezca. Miren, aquí ya está prácticamente nuestro primer formulario creado. A estos botoncitos también les puedo cambiar el tipo de fuente, el color de fondo, así como hicimos con este cuadrito de texto. De igual forma para los cuadros de texto, ¿sí? Que regularmente entonces recomiendo no dejarlo así tal como aparecen así, en blanquito, para que me indiquen que aquí debo escribir el texto correspondiente. Pero sí podemos cambiar los de los botones de comando. Entonces simplemente los seleccionamos y acá utilizamos exactamente las mismas propiedades que utilizamos para las etiquetas. Entonces backcolor para el fondo, ¿sí? Entonces por ejemplo pongámosle los mismos que tenemos ahí, amarillo, el color de fuente roja, ¿sí? Y le ponemos el tipo de fuente. Entonces vamos al botón, vamos a cambiarle el tipo de fuente. Por ejemplo, pongámosle Broadway. Normal, pero ampliémosle el tamaño, pongámosle 10 de tamaño. Entonces miren que se nos agranda la letra, entonces simplemente le ampliamos para que se alcance a ver toda. Listo. Y lo mismo haríamos para el botoncito de cancelar. Entonces va color amarillo, el color de la letra rojo. Ustedes, los que están guiándose del ejercicio, pueden utilizar otros tipos de letra, otros colores de fondo, lógicamente, ¿no? No necesariamente tienen que poner los que yo estoy poniendo acá. Listo, miren.
Entonces aquí ya digamos que quedaría creado nuestro primer formulario. De igual forma, al formulario, al de al fondo, al user form, también podríamos ponerle un color de fondo, ¿sí? Que haga tono con el color que estamos utilizando en los controles. Entonces le damos un clic al formulario en cualquier parte donde estén los punticos. Entonces miren que acá ya nos aparece el user form. Entonces solamente cambiémosle el color, pongámosle para que quede todo en amarillo. Mire, de esta forma, ¿sí? Ahí quedaría ese formulario bastante vistoso para que ustedes lo vean. De igual forma, como digo, ustedes pueden utilizar sus propios colores de formulario, qué sé yo. Entonces vamos a cambiarle, por ejemplo, el color de la letra de los botoncitos. Pongámosle negro para que se vayan diferenciando. Profe, disculpe una pregunta. ¿De dónde fue que sacó ese cancelar? ¿De qué cuadrito fue? De acá, mira acá en el cuadrito de herramientas este que está aquí, mira, el que estoy aquí señalando. Aquí en el de la mitad, en la segunda línea, profe. estoy con la mitad, ese. Con ese se Bueno, saca, profe, gracias. con ese se saca registrar cliente y cancelar. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a cambiarle como para que no quede tan chillón nuestro formulario. Listo, miren. Sí, entonces miren que ahí ya tenemos ya diseñados, ojo, solamente diseñado nuestro primer formulario para la captura de datos de nuestros clientes. Ahora, ¿cómo llamo este formulario en la hoja de Excel? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar los cambios. Entonces, recuerden que ya saben que acá en este disquecito es donde guardamos los cambios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo llamamos allá en la hoja de Excel? Entonces, miren acá arribita del formulario hay un botoncito con una flechita verde que es el botón ejecutar. ¿Lo ven? Aquí dice. Entonces, aquí, botón ejecutar, le dan un clic ahí y observen que vamos directamente a la hoja que está activa. Entonces ya aparece nuestro formulario para poderlo utilizar en la hoja. Aquí lógicamente pues no nos va a hacer nada porque todavía no lo ponemos funcional, ¿sí? Entonces eso ya tenemos que hacerlo con el código de Visual, ¿listo? Pero por lo menos ya tenemos el diseño de qué se va a mostrar de nuestro formulario. Listo, entonces lo cerramos de aquí el formulario y volvemos acá. Ahora sí, ya teniendo el diseño de nuestro formulario, ¿qué nos queda hacer? Es programarlo para que escriba en las celdas de la hoja de Excel. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? Entonces, recuerden lo que les dije. Estos tres cuadritos en blanco son los cuadros de texto, entonces son los que van a recibir los datos, donde nosotros digitamos el texto que queremos que aparezca en la hoja. ¿Sí? Pero para que ellos escriban en la hoja, entonces debemos programarlo. Entonces, ¿cómo los programamos? Entonces, por ejemplo, a este primero, al del número de documento, le vamos a dar al cuadrito de texto, al blanquito, le vamos a dar un doble clic dentro del cuadrito, un doble clic. Al darle un doble clic, miren que nos aparece una hojita que ustedes ya conocen, ¿sí? Que es donde programábamos o programaban ustedes las macrofunciones, una hojita en blanco muy parecida. Observen que al darle doble clic automáticamente me aparece el código para ese cuadrito de texto. Este que está aquí, miren, private su textbox 1, es decir, que este cuadrito de aquí se llama textbox 1, el que sigue se va a llamar textbox 2 y el que sigue se va a llamar textbox 3. Entonces estamos en el textbox 1. ¿Sí? Ahora, lo que hace el cuadrito, así como hacíamos con las macrofunciones, es lo que digitamos en medio. ¿Sí? El ensu es el final del código del textbox, del cuadro de texto. Entonces, aquí en medio es donde vamos a programar para que él escriba en la hoja. Entonces, ahí vamos a escribir el siguiente código. Entonces, yo como lo tengo acá en la hoja, perdón, aquí. El primero, aquí, miren. Este es el código que debemos escribir dentro
dentro de los cuadritos. Entonces miren que ya tenemos en la parte de arriba el Private Subtest Box 1 Chain y tenemos el último de la parte de abajo, el EndSub. ¿Sí? Esos son los botoncitos que tenemos. Los que debemos escribir son estas dos lineecitas de código que están aquí en medio. Son las que deben ir dentro del cuadrito de texto. Entonces, vamos a escribirlas. Voy a minimizar aquí para que me permita escribir. Listo, entonces le escribimos. La primera línea, range, paréntesis, comillas. No le pongamos A9, sino pongámosle A2. Punto select. Listo, entonces, ¿qué quiere decir esta pequeña línea de código, muchachos? ¿Qué quiere decir esta pequeña línea de código? Lo que quiere decir es que vaya a la hoja y me seleccione la celda A2. ¿Pero cuál hoja? Pues la hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, ese range A2cl.cl lo que me hace es ir a la hoja y seleccionar esta celdita que tenemos aquí, A2. ¿Sí? Entonces, range A2.cl. Entonces, que vaya a la celda, que vaya a la hoja y seleccione la celda A2, la que tenemos seleccionada aquí. La segunda línea de código. ActiveCell, fórmula R1, C1 igual a textbox. Entonces, ¿qué me quiere indicar esta segunda línea de código? Que la celda que acabo de seleccionar me escriba lo que yo digite en el cuadro de texto. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, por ejemplo, guardemos. Vamos al formulario con doble clic y lo ejecutamos. Perdón. Aquí lo ejecutamos. ¿Sí? Entonces, esa segunda línea de código, ¿qué es lo que me va a hacer? Cuando yo digite un texto ahí en número de documento, entonces por decir algo el 100, miren que automáticamente me escribe en la celda A2. ¿Lo ven? ¿Sí? Te repito, entonces cuando yo escriba en el cuadro de texto número de documento, entonces miren que automáticamente me escribe dentro de la celda A2, que es la posición que se escogió en la primera línea de código, en la que dice range A2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen esas dos primeras líneas de código. ¿Sí? Recuerden, una selecciona la celda y la otra escribe dentro de la celda. Entonces, listo. Entonces, de igual forma hacemos para el textbox 3. Miren que me aparece el código. Podemos copiar el mismo, copiar y pegar, pero le cambiamos en qué posición va a escribir. Entonces, este nuevo cuadro va a escribir en B2 y va a ser el textbox 2. De lo mismo hacemos para el cuadro de texto 3, pero este va a escribir es en la celda C3. C2, perdón. Y es el cuadro de texto número 3. Listo, entonces miren, ya cuadramos que los tres cuadros de texto que acabamos de crear aquí, graben acá. Entonces lo guardamos y ahora sí, ejecutamos el formulario. Y miren que cuando escribo un número de documento, me va a aparecer que escriben A2. Si escribo un nombre, por ejemplo, Ana, va a escribir en B2. Y si escribo un apellido, por ejemplo, López, va a escribir dentro de la celda C2. Entonces, miren la forma de cómo debemos, a través de código, que funcione estos cuadritos de texto. ¿Listo?
Entonces, ¿ahora qué nos queda? Registrar el cliente. ¿Qué es lo que hace registrar el cliente? Entonces, cuando yo le dé clic aquí, ¿sí? Estas tres celditas donde se escribió, entonces bajen a la siguiente posición. ¿Recuerdan el ejercicio 11 de las macros? El que hacíamos de suma, resta, multiplicación y división, que a medida que ustedes iban ingresando datos, por ejemplo el de la suma, automáticamente iba almacenando hacia abajo, los iba corriendo una posición hacia abajo. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer acá para que el formulario vaya registrando esos datos, ¿sí? Pero en esa ocasión, cuando utilizamos las macros grabadas, ustedes no utilizaban código, ¿sí? Sino que hacían los pasos. Recuerdan que ustedes le daban grabar macro, escribían la fórmula, seleccionaban las tres celdas, le daban clic derecho, le daban insertar, eh, le daban desplazar celda hacia abajo y le daban aceptar, y estas tres celditas bajaban acá, ¿sí? Ustedes crean el botoncito para ejecutar la macro, ejecutan los dos nuevos valores y automáticamente esos datos iban almacenando hacia abajo. Entonces, ese mismo efecto, pero ahora con código, es lo que vamos a hacer acá en esta parte. Entonces, cerremos el formulario. Profe, una pregunta. Dime. Los pasos que usted está haciendo están en la guía que nos acaba de enviar, ¿cierto? Sí, ahí está. Tranquilos. Y también pues van a tener esta grabación. ¿Sí? Entonces solamente dedíquense a mirar los pasos para que así cuando ya lo hagan solamente recuerden. Bueno, entonces déjenme abrir aquí uno que hice anteriormente para ver el código. Mm. Listo. Bueno, ahora sí, entonces vamos a programar los botoncitos para que queden ejecutables. Entonces, de igual forma, le damos doble clic al botón registrar cliente para que me aparezca en la hojita. Miren, acá me aparece. Ese botoncito es el Command Button 1 y en medio vamos a aplicarle el siguiente código. Entonces, todo este código sería lo que se le aplica al botón registrar cliente. Entonces, pero vamos a explicarle qué es lo que hace internamente ese botoncito. Entonces, miren, aquí pues ya lo acabamos de ver, el range. En este caso, el botón, cuando uno le da doble clic al botoncito registrar cliente, entonces, ¿qué es lo primero que él va a hacer? Va y selecciona las celdas desde A2 hasta C2. ¿Sí? Entonces, recuerdan donde escribió el formulario. Entonces, selecciona esas celdas. ¿Sí? Luego, ¿qué hace? La siguiente línea de código es la que me inserta el dato, es decir, la que coge esas tres celditas y las baja una posición, ¿sí? Entonces, todos esos pasos que ustedes hacían de crear la fórmula, seleccionar, insertar y desplazar celdas hacia abajo, todos esos pasos se, se agrupan en toda esta sentencia, miren, ¿sí? Entonces, todos esos pasos que ustedes hacían en esas macros de Excel de la guía 9, ¿sí? Todos esos pasitos, entonces se reflejan en esta sola línea de código en Visual Basic, ¿sí? Selection.insert sheet XL down. Entonces, todo esto lo que significa no es más que, que baje las celdas que están acá seleccionadas una posición, ¿sí? Que se desplacen hacia abajo una sola posición. Esto es lo que indica esta línea de código. Las siguientes tres líneas de código, los textbox 1, 2 y 3 que tienen igual a empty. ¿Qué es lo que hacen estas tres líneas de código? ¿Sí? Vamos a ejecutar, perdón, el formulario. Entonces, por ejemplo, así.
Entonces, las siguientes tres líneas de código, las que decía testbox 1, 2 y 3 y que decía igual empty, ¿qué es lo que hacen? Cuando se registra el cliente, lo que hace automáticamente es estos valores que acabé de escribir, los borra. Eso es lo único que hace esa línea de código. Entonces, ¿sí? Esta linecita, estas tres líneas de código, entonces lo que hacen es borrar el contenido que tiene en ese instante digitado en los cuadros de texto, ¿sí? Eso es lo que hace estas tres líneas de código. Y la última línea de código que tiene el botón es el textbox 1.setFocus. Entonces, ¿qué es lo que hace este textbox 1.setFocus? Que una vez se borre la información que tenemos en ese instante, en los cuadros de texto, el cursor del mouse me lo ponga en el textbox 1, en el primer cuadrito. Eso es lo que hace el textbox 1.setFocus, ¿sí? Que ponga el cursor, el puntero del mouse, en el primer cuadrito de texto. Entonces vamos a ver si eso, aquí todo esto es verdad. Entonces vamos a registrar nuestro primer cliente. Entonces, por ejemplo, una cédula 34-534-002, nombre del cliente Carmen, apellido del cliente Ibarra. ¿Sí? Listo, entonces vamos a registrar nuestro cliente. Observen que cuando le vaya a dar clic aquí en el registrar cliente, esta línea que tenemos acá en la hoja va a bajar una posición, es decir, que van a bajar a la fila 3 y el texto que tenemos aquí dentro de los tres cuadritos se van a borrar y el cursor del mouse que lo tenemos aquí va a quedar acá arriba. Entonces veamos si es verdad todo eso. Entonces démosle registrar cliente. Entonces observen, bajaron las tres celdas, una posición, ¿sí? Se blanquearon o se borraron la información que está en los cuadros de texto. Y miren dónde aparece el cursor, es esa rayita que está ahí en el primer cuadro de texto. ¿Sí? Entonces, en realidad se hizo todo lo que les indiqué. ¿Listo? Entonces miren que de esa forma vamos registrando los clientes. Si yo quiero registrar otro, Harold Rosero, registrar el cliente. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, esto era lo mismo que hacíamos con las macros cuando teníamos el botoncito aquí, que automáticamente me iban guardando hacia abajo. ¿Recuerdan? Solo que esta vez ya lo hicimos fue usando código. Esa vez lo que lo hicieron fue grabando los pasos. Listo, entonces de esa forma podríamos ir insertando todos los clientes que nosotros quisiéramos, utilizando un formulario como el que tenemos aquí, dentro de una hoja de Excel. Entonces, ahora sí veamos cómo programamos este botoncito de cancelar, que no lo hemos programado. Entonces, demos clic en el botón, doble clic en el botón cancelar, que nos aparece aquí. Ese botoncito tiene estas últimas líneas de código del primero, de estas de aquí. Vamos a copiarlas acá. ¿Sí? Esas cuatro líneas de código. Te recuerdan que este empty lo que me hace es borrar la información que tienen los cuadros de texto y esta última lo que me hace es ponerme el cursor sobre el primer cuadro de texto, que eso es lo que hace. Entonces veamos si en realidad hace lo que se está indicando. Entonces, por ejemplo, si yo digito datos cualquiera, entonces, si estos no son los datos que yo quiero que se registren, entonces yo le doy cancelar. Entonces, ¿qué es lo que me hace cancelar? Entonces, miren que lo que hace es borrarme la información y me deja en el primer cuadro para que corrobore o modifique los datos como yo quiera que aparezcan. ¿Sí? Entonces, ese botoncito simplemente hace eso. Ahí el más importante es el que guarda los datos. Vamos a insertar otro cliente. Listo, entonces miren que ahí tenemos ya creado nuestro primer formulario. Pero ojo,
Si se han dado cuenta, cuando estamos registrando la información acá dentro de la hoja a través del formulario, me está generando un error aquí en los datos del número de documento, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué error es el que me está apareciendo aquí? Esto lo explicamos en la primer clase que tuvimos de Excel, cuando estábamos allá en la sede de la Samaría. ¿Los decimales tienen que ver? Exacto. Bueno, en este caso no los decimales. Recuerdan que yo les decía que para verificar si estoy escribiendo un número, ese número Ahí tenía está que como quedar... texto. Ahí están Exacto. como texto. Exacto, exacto. Ustedes sí recuerdan, ¿sí? Entonces, en este caso, el número, yo puedo ver aquí el número, pero en realidad no inserté un número, no guardé un número. Lo que estamos aquí es guardando 4 textos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número, si se dan cuenta, me quedó a la izquierda, ¿sí? Y recuerden que un número que queda a la izquierda no es un número, es un texto. Es decir, que todo esto deben quedarme a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que me queden bien digitados los números? ¿Sí? Entonces, vamos al cuadrito de texto, pero solamente al que me permite ingresar números, que es el número de documento. ¿Sí? Entonces, vamos al textbox 1, que es este de aquí, ¿sí? Que es el único que ingresa datos numéricos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que ese cuadrito de texto, cuando yo digite un número, en realidad en la hoja me inserte un número, ¿qué le tengo que hacer? Entonces, simplemente ponerlo dentro de una función que se llama val. Entonces lo ponemos así, val entre paréntesis, así, de esta forma, val entre paréntesis. ¿Con qué fin le ponemos ese cuadrito dentro de esa función? Para los campos que son tipo numérico, para que me los escriba bien dentro de la hoja de Excel. Entonces, comprobemos si en realidad con esa función ya me pasa número. Entonces, registremos un nuevo cliente. Registrar. Cerramos el formulario, volvemos a la hoja y miren que ese nuevo dato, ¿qué pasa? Miren que ya me quedó como un número, ¿sí? Miren los demás, están a la izquierda. Ahora sí ya me queda el número perfectamente a la derecha. Entonces, con eso ya compruebo que lo que me está insertando el cuadro de texto es un número. Pero ojo, entonces solamente le ponemos val a los cuadros de texto que van a recibir números, ¿sí? Miren que a los otros dos no se los puse porque esos no reciben números, reciben un texto, ¿listo? Entonces, esa es la forma por la cual recibimos un número. ¿Alguien va a hablar? Entonces, listo, miren, aquí ya tenemos nuestro primer formulario programado, diseñado y programado, ¿sí? Entonces, recuerden toda esta parte de este código que tenemos aquí. Es lo que se utiliza, ¿sí? En todos los formularios que vamos a ir creando. Entonces, lo único que queremos es, por ejemplo, si ustedes no quieren que escriban en A2, sino en otra posición, entonces simplemente cambian aquí. ¿Sí? Y recuerden siempre utilizar aquí el mismo nombre del text box que está acá arriba. Entonces, aquí está text box. Profe, todo eso está en la guía, en lo que está mostrando ahí en pantalla. Sí, sí. Todo está en la guía, tranquilo. Bueno, gracias. Absolutamente todo está acá en la guía. ¿Listo? Entonces, miren, entonces, todo este nuevo código es el que nos vamos a aprender para poder programar este tipo de formularios en Excel. ¿Listo? Entonces, este es un formulario relativamente sencillo porque lo que hace simplemente es recoger información. ¿Sí? Entonces, vamos a crear uno que haga un cálculo, ¿sí? Que me aplique una fórmula. Entonces vamos a insertar un nuevo formulario. Entonces vamos a insertar un nuevo user form. Entonces me aparece, miren, el user form 2 en blanco. Acá en la izquierda me aparecen los dos que he creado. Entonces vamos a crear un nuevo formulario.
Entonces vamos a crear un formulario que me haga el cálculo ¿de qué será? Un cálculo que me haga el cálculo del sueldo de vengado, ¿sí? De una persona. Entonces vamos a utilizar las mismas etiquetas. Ustedes las configuran como quieran. Por ejemplo, calcular sueldo de vengado. Entonces, calcular sueldo de vengado. Entonces, si queremos, podemos aplicarle las respectivas propiedades. Instructor, Dime. todos tienen las mismas fórmulas, todas esas, o son diferentes. La forma de los botoncitos para escribir dentro de la hoja es exactamente igual, ¿sí? Lo único que, si ustedes quieren que él escriba en otra celda, tienen que cambiar en la posición de la celda. De resto, es igual para que ellos escriban. De igualmente, el botoncito que permite insertar los datos también se hace de la misma forma, ¿sí? Solamente tienen que tener en cuenta el rango de celdas que va a bajar una posición, ¿sí? Entonces, eso es lo Ya. importante ahí. Buen instructor, muchas gracias. Cambiemos el color de la letra, ¿sí? Listo, entonces vamos a insertar otros. Entonces, recuerden que vamos a crear un nuevo formulario que me va a permitir hacer un cálculo. Listo. Entonces ya tenemos nuestras 3 etiquetas que vamos a utilizar. Vamos a necesitar nuevamente 3 cuadritos de texto para cada una de las etiquetas. Listo. Y podemos crear los dos botoncitos. Pero este se va a llamar ahora calcular. Y este no lo llamemos cancelar, sino digamos borrar. Pero va a ser exactamente lo mismo que al anterior. Listo, entonces ahora sí pongámosle colorido a este formulario. Recuerden, el back color es para el color de fondo, los que ingresaron tarde, y el for color para el color de la letra. Lo mismo para los botoncitos. Y por último, el formulario. Entonces simplemente le ponemos el color de fondo del mismo de las etiquetas.
Listo. Entonces, miren, aquí ya tenemos nuestro segundo formulario ya diseñado. Entonces, falta es programarlo. Entonces, ojo, cuando se programen los cuadritos de texto, hay que tener mucho ojo porque aquí los 3 cuadritos van a recibir datos numéricos. Entonces, aquí el sueldo de vengado, que es básico, que es un número, los días trabajados o laborados, que también es otro número, y el cálculo del sueldo de vengado, que tiene que ver con el resultado de estos dos, también que va a ser un número. ¿Sí? Entonces, vamos a programar los cuadritos de texto. Entonces, doble clic. Entonces, miren que me aparece exactamente lo mismo. Entonces, por eso les digo que pueden utilizar el mismo código. ¿Sí? El mismo código. ¿Sí? Pero ojo, lo que les digo, ya no vamos a escribir en A2. ¿Por qué? Porque el primer formulario me escribe en esas posiciones. Entonces, por ejemplo, para este nuevo formulario vamos a escribir desde F2. Entonces, simplemente aquí no es de A2, sino desde F2. ¿Sí? Ojo, y recuerden lo que les dije, y como es un cuadro de texto que va a recibir un número, entonces le antepongo la función val, lo pongo entre paréntesis con la función val. Lo mismo hago para el textbox 2, pero este va a escribir en G2, FG2, y es el textbox 2. Recuerden que aquí el textbox 2 siempre depende del que está acá arribita. Y por último, el textbox 3. Entonces, FGH, entonces te va a escribir es en H2 y va a ser el textbox 3. Listo, entonces ahí ya tenemos cuadrado eh, los cuadritos de texto para que me reciban números. Entonces, vamos a ejecutar el formulario y veamos si en realidad me está escribiendo donde le estamos indicando. Entonces, por ejemplo, un sueldo básico de 900. Miren que ahí ya me escriben F2. Los días laborados son, por decir algo, que laboró 28 días, faltó 2 días, ¿sí? Y luego sí, aquí ya me debería mostrar es el cálculo del sueldo de vengado, ¿sí? Que es el que me tiene que es el que se hace mediante la fórmula tanto del sueldo básico como los días laborados. Entonces vamos a hacer esa parte. A ver si yo escribo acá, así me está escribiendo. Listo. Entonces volvamos al diseño del formulario. Entonces, ¿a qué es igual el sueldo de vengado de una persona? ¿Sí? ¿A qué es igual el sueldo de vengado de una persona? Veamos acá. Entonces, este sueldo de vengado va a ser igual al sueldo básico por los días laborados sobre 30. ¿Sí? Entonces, sueldo de vengado es igual a sueldo básico por los días laborados sobre 30. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula. Entonces, ¿dónde aplicamos esa fórmula? Entonces, la aplicamos en el cuadro de texto 2, o sea, aquí. Es decir, que cuando nosotros escribamos cuántos días laboró, 30, 20, 28, los que sean, automáticamente acá me aparezca el resultado del sueldo de vengado. Entonces, para ello, lo hago aquí debajito del texto 2. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar la fórmula, la que acabamos de indicar. Entonces, ¿qué le decimos? Que el sueldo de vengado, pero el sueldo de vengado es este cuadrito de texto, que ¿cuál es? El textbox 3. Entonces, aquí le pongo textbox 3. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Entonces, va a ser igual al sueldo básico, que es el textbox 1, pero recuerden que tenemos que ponerlo con función textbox 1, ¿sí? Por val el textbox 2, y todo esto lo vamos a dividir entre 30. Pero recuerden que al igual que en Excel, las fórmulas
cuando hay más de 2 operadores debemos separarlas con paréntesis. Entonces la multiplicación, entonces vamos a ponerla entre paréntesis, desde acá, desde el primer val hasta donde termina el otro, ¿sí? Para que me quede en un solo paréntesis esa multiplicación. Listo, entonces aquí ya desarrollamos la fórmula que me va a permitir calcular el sueldo de vengado acá en el testbox 3, ¿sí? Entonces recuerden, sueldo de vengado, que es testbox 3, ¿a qué va a ser igual? Al sueldo básico, que es el testbox 1, por los días laborados, que es el testbox 2, dividido entre 30. Listo, entonces guardamos los cambios, ejecutemos el formulario para ver si en realidad me va a hacer el cálculo que estamos indicando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo. Sueldo básico, 900. Días laborados. Si una persona labora los 30 días, entonces el sueldo de vengado va a ser el mismo sueldo básico, ¿sí? Veamos si es verdad. Es 30, laboró 30 días, entonces recibe su sueldo base, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una persona labora menos? Entonces el sueldo de vengado es menos. Entonces si laboró 28 días, entonces miren, no fue a trabajar 2 días, entonces le descontaron y recibió 840. Entonces sí me está haciendo correctamente la fórmula, ¿sí? Listo, entonces ya dejamos cuadrados los cuadros de texto. Entonces ya me está escribiendo los números y me está haciendo el cálculo correspondiente al sueldo de vengado. Entonces, ¿qué me falta? Hacer el cálculo. Entonces, ¿qué va a hacer el cálculo? Lo que hizo acá. Seleccionar estos 3 campitos e irlos almacenando. Y este me hace lo mismo que hacía el botón cancelar acá, borrar lo que tenía acá dentro de estos cuadritos. Entonces vamos a terminar el formulario completo. Entonces le damos clic a calcular. Vamos a utilizar exactamente ese mismo código que utilizamos en el botón del formulario anterior. ¿Sí? Pero ojo, aquí ya no va a tomar el rango A2C2, sino el rango F2H2. Inserte una fila hacia abajo, correcto, que limpie los cuadritos de texto, que los borre, y que cuando haga todo eso me ponga el cursor en el primer cuadro de texto. Listo, ya lo hicimos. Y lo mismo para borrar. Entonces, para borrar, recuerden, hace las últimas 4 líneas del primer cuadro. Entonces, los limpia y deja el cursor, los limpia con estas 3 y deja el cursor sobre el primer cuadro de texto. Así, guardamos. Ahora sí ejecutemos nuestro formulario. Entonces, pongamos que una persona gana 1.200.000, trabajó 30 días, recibe su 1.200.000. Es calcular, entonces mire que va almacenando un nuevo dato. Entonces, una persona que gana 2.500.000, no trabajó 30 y no, digamos, 27 días, entonces ahí recibe su sueldo de vengado. Entonces, mire que ya me va haciendo el cálculo. Miren que como son números, todos me están quedando a la derecha, entonces está haciéndolo correctamente. Otro nuevo dato, por ejemplo, 950.000. Esta persona laboró 29 días. Entonces, calcular. ¿Listo? Entonces, miren que ya me va apareciendo automáticamente y me va almacenando a la vez cada uno de esos resultados. Entonces, si yo por aquí de pronto me equivoco, le doy borrar y automáticamente se blanquean y me queda en la primera posición para insertar nuevos datos. Entonces, listo. Entonces, miren la forma como uno crea y programa sus formularios en Excel. Entonces, ya hicimos uno que recibe datos y uno que realiza cálculos. ¿Sí? Uno que recibe datos y uno que realiza cálculos. Este ejemplo de calcular, ese sí no está acá. Ese sí fue creado aquí en esta sesión para mostrarles que a través de los formularios yo también puedo realizar algunos cálculos matemáticos. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Será que cada vez que yo quiera utilizar mi formulario tengo que ir a desarrollador, Visual Basic y darle a ejecutar? ¿Sí? Te resultaría muy bochornoso estar haciendo esos pasos.
Entonces, para llamar el formulario desde la hoja de Excel directamente, así como hacíamos con las macros grabadas, que nosotros creamos un botoncito y ejecutamos la macro sobre la misma hoja, sin tener que ejecutar la combinación de teclas, ¿recuerdan? Entonces, acá lo mismo podemos hacer, crear un botoncito que automáticamente me llame el formulario que yo quiero que me aparezca aquí en la hoja, ¿sí? Sin necesidad de entrar al editor de Visual. Entonces, ¿cómo hacemos un botoncito para llamar a los dos formularios que vamos a crear? ¿Sí? Entonces, en la misma parte donde creamos el botoncito de las macros grabadas, ¿no? Entonces aquí, en desarrollador, aquí en el botoncito del maletincito, le damos clic ahí, insertar en la flechita, escogemos el botón de comando, pero no este es para las macros grabadas. Entonces, para llamar a los formularios es el de abajo, el de los control ActiveX. Entonces, este botoncito, el de abajo, es el que me permite llamar un formulario desde el editor de Visual. Entonces, le damos clic a ese botoncito, lo dibujamos, así como hacíamos con las macros grabadas, y soltamos. ¿Listo? Entonces, este botoncito sí es un poco diferente al que creábamos en las macros grabadas. ¿Por qué? Porque este botoncito, recuerdan que en las macros grabadas le damos clic adentro, no le vayan a dar, ojo, no le vayan a dar un clic ahí adentro, ¿sí? Hacíamos un clic adentro y le cambiamos el nombre. A este no. Este no podemos cambiarle el nombre por esta parte, sino necesitamos hacerlo a través de las propiedades, ¿sí? Y este botón, recuerdan que cuando grabamos la macro, le asignábamos la macro que queríamos que ejecutara. Entonces, acá no, acá es diferente. Acá tenemos que programar para que nos llame el formulario que queremos que aparezca. Entonces, ¿cómo lo programamos? Entonces, le damos doble clic al botón. Ahora sí, no uno, sino doble clic. Entonces, miren que ya me aparece el código de ese botoncito, del que acabo de crear dentro de la hoja. Y aquí en medio coloco el código que necesito para llamar al formulario, que es el siguiente. Es el user4, pero ¿cuál user4 vamos a llamar? Entonces, por ejemplo, el user4 1.show. User4 1.show. ¿Qué es lo que me quiere decir esta línea de código? Show en español es mostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la línea? Que me muestre el formulario número 1, ¿sí? Show user4 1.show. Entonces, que me muestre el formulario número 1. Ahora, para el nombre, para cambiarle el nombre al botoncito, el que está en la hoja, entonces eso lo tengo que hacer en las propiedades de ese botoncito, que están acá abajo en la izquierda. Entonces, ¿cuál es la propiedad que me permite cambiar el nombre al botón? Esta, caption, ¿sí? Caption, entonces cambiar el nombre al botón. Entonces, miren que me aparece Command Button 1, lo borro y le pongo el que yo quiera que aparezca en el botón. Entonces, por ejemplo, pongámosle formulario 1. Este botoncito me va a llamar al formulario 1. ¿Listo? Entonces, guardo los cambios, cierro el editor y miren que ya el botoncito me aparece con el nombre que le indiqué allá en el caption, formulario 1. Doy un clic afuera, ¿sí? Aquí el botón está en modo de edición, tengo que quitarle ese modo de edición. ¿Dónde se lo quito? El modo de diseño, aquí en este botoncito que tiene la escuadrita, miren, ¿sí? El modo de diseño está oscurito, tengo que quitárselo para desactivarlo. Entonces, ¿cómo lo quito? Simplemente le doy un clic, miren que ya deja de estar negrito, oscurito, y ya puedo ejecutar el botón. Entonces, miren que ya me aparece la flecha del mouse, ¿sí? Entonces, si le doy a ejecutar, me va a llamar al formulario 1, el primero que creé, ¿sí? Entonces, cierro, miren, le doy clic, ya me llama al formulario. Entonces, no tengo necesidad de llamarlo desde Visual. Entonces, lo mismo, hago otro botoncito para llamar al formulario número 2. Te recuerden, nuevamente, insertar, control ActiveX, el botoncito de comando, lo dibujo, le doy doble clic, no uno, sino doble clic, ingreso,
Entonces, ahora, ¿cuál formulario voy a mostrar? El user for 2.show. ¿Sí? Vamos a caption acá en las propiedades y le cambiamos el nombre al botón. Entonces, formulario 2. Guardamos y cerramos el editor. Entonces, miren, recuerden desactivar el modo diseño, lo quitamos con un clic y ahora sí ejecutamos el botón. Y miren que me trae el user for 2. ¿Listo? Este me trae el 1, el de registrar clientes, y este me trae el de calcular el sueldo de vengado. ¿Listo? Y así es la forma, digamos, como creamos pequeñas aplicaciones en Excel utilizando formulario. Entonces, de esta forma es que se crean todos esos programitas que de pronto ustedes han visto en Google, que me permite liquidar facturas, liquidar nómina, liquidar presupuestos, ¿sí? Cualquier aplicación que ustedes vean en Excel, la mayoría, casi en un 100% se utilizan a través de este tipo de formularios en Excel. ¿Listo? Entonces, eso sería esta parte del manejo de formularios. Ustedes recuerden, aquí está el paso a paso. El paso a pasito. ¿Qué les queda como tarea? Ir desarrollando, mire, esto hasta, a ver, les digo, hasta aquí. Hasta aquí es todo lo que hemos visto hoy, ¿sí? Todo lo que hemos visto hoy. De aquí de la opción, otros controles de formulario. Otros controles de formulario. Es donde ustedes van a empezar a trabajar esta semana hasta que tengamos nuestra otra sesión en línea, ¿sí? Entonces, desde ahí, ustedes van a ir haciendo, miren que también está paso a paso, un nuevo formulario, pero utilizando otros controles, pero miren que ahí se va explicando paso a paso cómo deben ir diseñando ese nuevo formulario, que utiliza los controles que acabamos de ver, de texto, los botoncitos, las etiquetas, pero que añade otros controles, por ejemplo, los radiobotones, este es un cuadro combinado, este es un cuadro de lista, estos son botones, casillas de verificación, ¿sí? Entonces, esa es la tareita que les queda para este resto de semana hasta que tengamos nuestra próxima sesión en línea. ¿Sí? Aquí también les indica cuáles son los códigos que deben utilizar, ¿sí? Para que funcionen esos nuevos controles. Entonces, si hacen bien el paso a paso, entonces van a llegar aquí, ¿sí? Al formulario. No se olvide compartirnos al final también el video de la clase, por favor. Sí, claro, tranquilo, Jorge, yo te envío para que les explique a tus compañeros. Listo, entonces miren, aquí ya tenemos ese formulario en el cual ustedes deben ir trabajando. Este formulario lo hacen en un nuevo archivo de Excel, ¿sí? Porque este formulario es entregable, deben entregármelo, ¿sí? No es que ya lo tengan que tener hecho, bueno, si lo tienen hecho mejor cuando lleguemos a la próxima sesión, ¿sí? Pero si resultan dudas, inquietudes, entonces en la sesión terminamos de desarrollarlo, ¿ok? Pero váyanlo trabajando, por favor, ¿sí? No vayan a llegar, digamos, no vayan a llegar con nada a la sesión, ¿sí? Que por lo menos tengan algo ya creado, o por lo menos que tengan el formulario creado. ¿Ok? Jorge, ahí te acabé de enviar este material, este archivo, para que se lo vayas publicando a tus compañeros. ¿Listo? Listo, profe, ya me llegó, muchas gracias. Entonces, más tardecito, de pronto mañana, no, yo creo que mañana entonces ya les subo esta sesión, ¿vale? Es que primero tengo que descargarla y subirla
a YouTube para poderles enviar el link del video. Ah, bueno, ¿Listo, profe, chicos? muchas gracias. Bueno, Bueno, chicos, entonces, instructor. ahí ya, pues, ya les queda la guía y les va a quedar esta videoconferencia para que se basen y puedan ir desarrollando ese nuevo formulario. Recuerden irlo haciendo paso a paso, ¿no? Entonces, que por lo menos lleguemos a la siguiente sesión y ya tengan por lo menos creado el formulario con los controles, así no los hayan programado, ¿ok? Entonces, en la próxima sesión terminaremos ese formulario para que posteriormente me lo puedan enviar, ¿listo? Después, cuando termine de eso, otras cositas, entonces ya les envío la guía, o sea, la actividad que es evaluable de todo este tema con Jorge, ¿listo? Bueno, instructor. Bueno, chicos, entonces Bueno, profe. no es más por el momento, que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana, ¿sí? Entonces nos vemos en la próxima sesión, chicos. Lo mismo, Bueno, profe, muchas instructor, que gracias esté bien. igualmente. Bueno, pues chicos. Gracias, profe. Bueno.